Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Muy bien, me alegra que esté usted aquí para que estudiemos un poco acerca de ciertas cosas que son importantes, especialmente para los pastores cuando estamos iniciando nuestro tiempo de ministerio. Aunque en realidad esta clase tiene que ver con todo el tiempo del ministerio del pastor. No importa si lleva un mes o 50 años pastoreando, creo que de todas maneras este tipo de estudios necesitamos tenerlos presentes en nuestro día a día. Así que les invito a que disfrutemos por un momento de un estudio que habla acerca de los métodos de estudio bíblico. Las notas que voy a usar son las notas que escribió el reverendo David Grams para la licenciatura de ISUM. ISUM es el Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios. Lamentablemente el hermano David Grams falleció por estos días de más o menos mediados de 2021, pero nos dejó un gran legado a través de lo que él escribió y de lo que él nos enseñó. Entonces vamos a tratar de usar las notas de él. Este es su servidor, Víctor Manuel Buitrago Cruz, y como siempre les recuerdo que puede escribirme a victorbuitrago@gmail.com. Muy bien. Quiero comenzar viendo un video que fue tendencia en las redes sociales durante este tiempo de pandemia. Parece chistoso, pero quiero que usted observe lo que pasa en el video. No sé quién es el autor, porque yo simplemente lo copié de las redes sociales y no tuve la precaución de anotar quién fue quien lo subió a las redes sociales. Lo uso y espero que no vaya a tener problemas por darle uso a este video, que considero que de que lo subieron a las redes sociales se convirtió de dominio público. Así que miremos a ver. Hola, profe. Hola. Te quería enviar un mensaje porque en el taller de religión, en el primer punto, que es buscar la cita bíblica, Génesis 13, de qué testículo a qué testículo es. Como usted puede ver, causa un poquito de risa esto de lo que pregunta el niño en toda su inocencia. Pero ¿por qué uso este video? Porque yo lo considero que a veces es tan grave usar el término que utilizó el niño, y también lo que hacen algunos ministros en la predicación de la palabra, que es decir, en lugar de decir versículo, dicen verso. Es casi igual que lo que está haciendo el niño están tergiversando la manera de hablar de la palabra de Dios. Pero vamos a empezar con el primer método de estudio de la Biblia, que espero sea de mucha bendición para todos nosotros. Vamos a empezar con el método sintético. El método sintético es uno de los métodos bien especiales para nosotros. La palabra sintético se puede definir como síntesis y tiene su origen en dos palabras griegas. La primera es sin, que es junto, y la segunda palabra es que es el verbo, es poner. Entonces lo que quiere decir sintético es poner junto. Eso es lo que quiere decir en realidad lo que estamos diciendo con sintético, o ver una cosa como un todo en forma compuesta, juntando sus partes. La síntesis es lo opuesto al análisis. ¿Por qué es lo opuesto
al análisis, porque análisis es poner aparte, mientras que síntesis es poner junto. El método sintético de estudio deja el detalle, escuche, deja el detalle y trata de capturar una idea en general de todo el libro. Es una vista panorámica. Es algo así como lo que hace el explorador cuando sube a una cumbre de un cerro para conseguir primero como una visión panorámica de toda la región antes de explorar un poquito más de cerca lo que serían, por ejemplo, las colinas, los ríos, las playas y hasta los árboles de pronto, ¿no? Entonces se ha dicho que la mejor manera de estudiar geografía es con la ayuda de un globo terráqueo. Esa vista panorámica de toda una región antes de explorar de más cerca sus colinas, sus ríos, sus playas, es lo que hace que se forme el método sintético. Tengo aquí dos fotografías de una ciudad muy hermosa que hay en Sudamérica, está en Bogotá, Colombia. Allí hay un cerro que se llama el Cerro Monserrate y lo que usted ve es personas, están en el Cerro de Monserrate mirando una vista panorámica de Bogotá. Pero el hecho de que ellos vean a todo Bogotá, si no todo, por lo menos un 80% de Bogotá, no quiere decir que conozcan Bogotá. Entonces, les estaba diciendo que se ha dicho que la mejor manera de estudiar geografía es con la ayuda de un globo terráqueo. Así se llega a tener pues una buena idea de las proporciones pues de los mares, de los continentes, de las relaciones que hay entre ellos, entre los mares y los continentes. Si el estudiante de geografía pasa todo su tiempo aprendiendo de memoria los ríos, los lagos, las montañas y los desiertos, sin tener una idea general de su relación con el mundo entero, pues podríamos decir que ha estudiado solo a pedazos. Y cuando no estudia a pedazos, pues no queda con una visión completa del asunto, ¿verdad? Es de sorprenderse y por eso muchas veces aquí usted me va a escuchar criticando muchas cosas que hacemos los pastores. Es de sorprenderse que muchos cristianos, aún los ministros, tratan a la Biblia como no tratarían ningún otro libro. Mire, en vez de leer toda la Biblia como una unidad, la leen en forma fragmentaria. Entonces, se lee de la siguiente manera. Se lee un pedacito de aquí, por ejemplo, un pedacito de Juan. Después buscamos un pedacito de los Salmos. Después buscamos un pedacito de Gálatas. De pronto un pedacito de Romanos, un pedacito de alguna otra parte, o de Efesios o Isaías. Y de pronto nos devolvemos otra vez a estudiar otro pedazo de aquí y otro pedazo de allá. De esta manera se recibe algo de inspiración, no vamos a decir que no, y hay cierta ayuda, pero nunca se llega a tener una comprensión de la Biblia entera. Es muy posible que estas personas nunca hayan experimentado la satisfacción de sentarse a leer sin interrupción un libro entero de la Biblia. Mire, el método sintético consiste en leer y estudiar todo un libro en forma completa y junta. Quiero leerles aquí una parte del doctor James Stalker, quien dice, él describe su primera experiencia al leer el libro, un libro de la Biblia sin interrupciones. Él cuenta que cuando era estudiante allá en Francia, un día domingo no había ningún culto protestante al cual asistir. Salió entonces del hotel donde estaba alojado
y se sentó bajo un árbol en un lugar solitario y se puso a leer su Biblia. Comenzó a leer pequeñas porciones de varias partes hasta llegar a la epístola de Pablo a los Romanos. Allí, cuando comenzó a leer Romanos, allí llegó y se quedó hasta leer el final del libro. Y esto fue lo que él dijo. Al seguir la lectura, fui capturado por el pensamiento de San Pablo. El argumento del libro, cual una obra magnífica de arte, se apoderó de mí, encerrándome en su poder. Era una experiencia revolucionaria. Por primera vez entendí que un libro de las Escrituras era un discurso sobre un solo tema. Sentí el impacto del libro entero y comprendí las varias partes del libro a la luz del todo como nunca lo hubiera comprendido leyéndolas por separado. Así es que dominar de esta manera libro tras libro de la Biblia es llenar la mente con los grandes pensamientos de Dios. ¿Qué le parece lo que nos dice el señor James Starker? Es una tremenda experiencia la que vivió este hombre al leer por completo el libro de los Romanos. Martín Lutero lo expresó de otra manera. ¿Cómo lo expresó Martín Lutero? Él dijo lo siguiente. Lutero dijo que el estudio de la Biblia, de la misma manera, él estudia la Biblia de la misma manera que recoge manzanas de un árbol. ¿Cómo lo hace? Él dice que primero sacudió todo el manzano y cayeron las manzanas más maduras. Es decir, que estudió toda la Biblia. Después subió al árbol para sacudir cada rama principal, es decir, cada libro. Enseguida fue de una rama a otra, es decir, capítulo por capítulo. Y de allí siguió a los gajos pequeños, es decir, a los versículos y oraciones gramaticales. Al final llegó a mirar debajo de cada hoja. Esto es el estudio de palabras, para ver si se metió debajo de cada hoja, para ver si quedaba todavía alguna manzana escondida. ¿Ha leído usted la Biblia de esa manera? Yo he visto personas que leen la Biblia de una forma un poquito chistosa, porque cuando toman la Biblia, quizás usted siente que me aleje un poquito del micrófono ahorita, porque estoy tomando mi Biblia porque quiero ilustrarle cómo es que algunos deciden leer la Biblia. Entonces, toman la Biblia. Yo en este momento tengo aquí mi Biblia, es una Biblia de estudio de la editorial Caribe con notas de Harper. Entonces, ¿qué es lo que quiero ilustrarle? Hay muchas personas que abren la Biblia y ahí donde abren, ahí comienzan a leer. Leen 5, 10 minutos o 3 minutos y entonces cierran los ojos, abren la Biblia y ponen el dedo y donde les queda el dedo, ahí comienzan a leer la Biblia. Y después vuelven y hacen lo mismo, vuelven a cerrar y vuelven a abrir, ponen el dedo y ahí siguen leyendo la Escritura. La pregunta que yo me hago es, ¿será que una persona que quiere leer, por ejemplo, si usted lee alguna vez 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, lo más seguro que usted no podría entender el libro si usted leyera una parte de aquí, otra de aquí y otra de aquí, no lo va a entender. Imagínese leyendo Hamlet. Usted coge a Hamlet y Hamlet de hecho es un poquito enredado, y si usted coge a Hamlet y le lee aquí, lo lee allá, ahí sí que es peor el enredo. La pregunta que siempre me he hecho es, ¿por qué entonces si queremos entender la Biblia leyéndola de esa manera? A ver qué me dice Dios hoy, y ponen el dedo y a ver qué les dice Dios en este día. Eso es un error y no debemos leer la Biblia de esa manera. Entonces,
El estudio sintético lo que me va a animar a mí es a conocer toda la escritura y a conocerla de tal manera que yo pueda entender la Biblia por completo. Se lee un libro entero de la Biblia en menos tiempo de lo que uno imagina. El tiempo normal de la lectura de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es más o menos de 63 horas. Muchos de los libros de la Biblia se leen en menos de una hora, así que a veces es porque no dedicamos el tiempo para leer la escritura. Vamos a mirar cómo es el desarrollo del método sintético. Recuerde, estamos estudiando el método sintético. Entonces, ¿cómo se desarrolla este método, el método sintético? El método sintético es el estudio a base de lecturas repetidas. Entienda esto, lecturas repetidas del libro entero. En sentido general, se ha sugerido el siguiente sistema de lectura, es decir, esta es una ayuda para que usted lea con el ánimo y con el deseo de hacer un estudio sintético de un libro. En primer lugar, leer el libro sin pensar, escúcheme esto, sin pensar en estudiarlo. Es más, ni siquiera para comprenderlo, es simplemente leerlo. Tome el libro y léalo. En segundo lugar, leerlo en forma continuada, es decir, sin observar capítulos ni versículos y sin interrupciones hasta terminar el libro. Yo generalmente recomiendo a mis estudiantes que para hacer esto del método sintético, lo mejor sería que consigan una Biblia o un Nuevo Testamento, esos que regalan los Gedeones, porque ese libro no trae divisiones de capítulos, de versículos, bueno, sí trae capítulos y versículos, pero no trae son los subtítulos y las divisiones aquellas de las demás versiones de la Biblia. Entonces nos ayuda a leer el libro de un lado al otro sin necesidad de parar, porque ese es el problema cuando nos tratamos de meter ahí en ese aspecto. En el tercer lugar, debemos de leerlo repetidas veces, es decir, usted tiene que leer el libro varias veces hasta estar consciente, escuche, estar consciente de las líneas generales del bosquejo del libro. Debe leerlo, y esto aquí es muy importante que usted tenga en cuenta esto, debe leerlo sin ayudas. No use comentarios, no use compendios de la Biblia, no use nada de eso en las primeras lecturas. ¿Por qué? Porque la idea es que sea usted quien va a comprender de qué trata el libro. En quinto lugar, leerlo con una actitud de oración. Escuche, hay que orar. Hay que depender del Espíritu Santo. Lo que no podemos olvidar nosotros es que la Biblia es un libro sobrenatural y solamente se domina con una ayuda sobrenatural. Y esa ayuda sobrenatural, pues desde luego que es el Espíritu Santo. Seguramente usted ha leído a Merrill C. Tenney y él da unas recomendaciones para estudiar el libro en forma sintética, y en la obra del libro de Gálatas, que él llamó la Carta a la Libertad Cristiana, él va, en ese libro él sugiere un plan de 4 lecturas para el estudio sintético. Vamos a mirar esas lecturas que nos recomienda Merrill C. Tenney. En primer lugar, la primera lectura es buscar el tema central. Es decir, leer en forma rápida para descubrir el tema central y notar cómo
desarrolla ese tema el autor. En Gálatas, por ejemplo, el tema central, la idea central es la libertad cristiana. En la segunda lectura que vamos a hacer es buscar el tono. Es decir, yo tengo ya como el tema central, ahora voy a mirar el tono. Tomando en cuenta el tema central, vamos a descubrir las formas, las maneras en que este tema se enfatiza en el libro. El tono del libro se puede definir de varias maneras dependiendo del libro que estemos leyendo. A veces puede ser didáctico, a veces puede ser polémico, a veces puede ser devocional o puede ser un libro histórico. Entonces se nota la personalidad y el estilo y el espíritu del autor mientras estamos encontrando el tema y el tono. En esta lectura se debe notar si ciertas frases o ciertas expresiones se repiten. Mire, por ejemplo, en el libro de Hebreos se nota bastante repetida la palabra mejor. Usted lee Hebreos y va a encontrar que Jesucristo es un sacerdote mejor que Aarón, mejor que Leví, mejor. Es decir, la palabra como más repetitiva en Hebreos puede ser mejor. Y en las epístolas de Pedro se utiliza mucho la palabra precioso. Estas son palabras claves en cada uno de los libros de la Biblia y que usted va a descubrir en ese libro que usted va a estar leyendo. Entonces va a tratar de encontrar el tono del libro, el tema, el tono, y va a tratar de encontrar las frases que más se repiten. Luego, en la tercera lectura, usted lo que va a hacer es que va a tratar de encontrar los párrafos. Por eso es importante que usted tenga una Biblia que no tenga las subdivisiones que tienen casi todas las Biblias, que tienen el título, el capítulo, y algunas tienen divisiones y le ponen títulos. Muchas veces esas divisiones no están divididas por párrafos. Entonces, lo mejor es que sea usted el que encuentra los párrafos. La tercera lectura es para explorar. Se hace para descubrir ese plan lógico del autor a través de su escrito, de su obra. Entonces, para encontrar los párrafos, hay que aprender a distinguir, a identificar los cambios de asunto. Los cambios ya sea de persona o de forma retórica. Por ejemplo, si usted está leyendo el libro de Malaquías, por ejemplo, va a encontrar que frecuentemente hay preguntas. Está leyendo otro libro, la narración, o si usted va a leer Corintios, por ejemplo, va a encontrar mucho acerca de la exhortación. Pero Pablo va tratando los temas uno por uno, entonces tenemos que aprender a diferenciar los párrafos. Se identifican esos párrafos y nos muestran que el autor se ha lanzado a un nuevo asunto. Cada vez que encontramos un nuevo párrafo vamos a encontrar eso. Mire la definición que nos da el diccionario acerca de lo que es el párrafo. El párrafo es la mínima unidad de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. Un párrafo generalmente tiene diversas oraciones, todas ellas contienen la misma palabra clave o una idea clave que controla la información en el resto del párrafo. Entonces, una forma de encontrar desde dónde hasta dónde va un párrafo es porque usted encuentra el sentido con el que está hablando el autor y va a encontrar de esa manera hasta dónde llega cada párrafo, y eso va a ser de gran ayuda para usted. Entonces, encuentre los párrafos. Estos cambios de asunto son los que se llaman párrafos. Entonces, usted como estudiante de la Biblia debe seguir la lectura y en esa lectura identificar los párrafos y si es posible tenga un lápiz a mano y márquelos con su lápiz o con un resaltador. No se guíe mucho por las divisiones que trae su Biblia. El contenido general del párrafo a veces es interrumpido por lo que está la división que hizo
los autores de esto. Entonces, estas divisiones, por supuesto, esas divisiones que traen las Biblias, no fueron inspiradas por el Espíritu Santo, vamos a decir. ¿Por qué razón? Porque en las versiones originales, digámoslo de esta manera, en el texto original, no existen párrafos, capítulos ni versículos. Usted sabe que el arreglo de capítulos lo hizo Stephen Langton, ¿sí? En la edición de la Vulgata en 1228 fue cuando él hizo la división de la Biblia por capítulos. Stephen, no sé si lo anoté aquí en este lugar, sí, Stephen Langton en su edición de la Vulgata del 1228 hizo la división por capítulos. Luego la división por versículos la hizo un señor que se llamaba Robert Stephanus. Él la hizo en unas ediciones que fueron las ediciones de Ginebra en el 1551 y 1560. Estas divisiones, como les decía hace un momento, pues no son inspiradas, porque el texto original no las traía, y a veces han dividido un poquito mal ese asunto. La tendencia contemporánea en las versiones de la Biblia pues es hacia las divisiones por párrafos con títulos para cada nuevo asunto. Por ejemplo, la versión Dios llega al hombre. Yo he usado la Biblia Harper Caribe, la Biblia de Caribe con notas de Harper, porque he encontrado, yo no soy un experto, pero en lo poco que yo sé de español, yo he encontrado que esta es una de las Biblias que mejor viene dividida por párrafos. Un párrafo, como les dije hace un momento, es una unidad de pensamiento. Entonces, es más fácil cuando usted tiene la Biblia Caribe para hacer eso. En la cuarta lectura vamos a tratar de hacer el bosquejo. En esta lectura se descubre la estructura total del libro por asuntos. En la elaboración del bosquejo es muy posible que varios párrafos pequeños se junten para formar una división principal de esa estructura general del libro. Mire, es de suma importancia que el bosquejo sintético sea inclusivo, tratando del libro entero, desde el primer versículo hasta el último, y en el mismo orden en que el libro fue escrito, desde el comienzo hasta el fin del libro. Entonces trate de buscar que ese bosquejo se mantenga dentro de ese orden. Tengo aquí una demostración del método, que es la demostración que hace el profesor David Grants en sus notas, y él da un ejemplo de un gráfico hecho de todos los párrafos que se identificaron en el libro de Gálatas. Este sería el trabajo que corresponde a la tercera lectura del método sintético, ¿verdad? Entonces ese gráfico de párrafos de Gálatas está de la siguiente manera. Usted ve que en la columna de la izquierda dice número, entonces los números vienen en orden 1, 2, 3, 4, es decir, el párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4. En la segunda columna está la referencia, es decir, entre qué capítulo, qué versículos abarca ese párrafo. Y en la tercera columna vamos a anotar el contenido de ese párrafo. Entonces es relativamente fácil, usted lo puede hacer, no es nada complicado. Entonces el primer párrafo estamos hablando del libro de Gálatas, recuerde eso. El primer párrafo está entre el versículo 1 y el versículo 5 y es el saludo de Pablo a los hermanos en Galacia. El segundo párrafo está en el capítulo 1, versículo 6 al 10 y es el motivo por el cual él les escribe la carta. Luego el tercer párrafo está entre el versículo 11 y el 17 y nos muestra los primeros contactos del apóstol Pablo con el Evangelio. Luego en el párrafo 4, que va del versículo 18 al 24, nos habla acerca de los
primeros viajes del apóstol Pablo. Seguimos allí con el párrafo 5, 6, 7, 8. Esos párrafos están aquí. Si usted busca en una Biblia, de las que usted usa, la Reina Valera del 60 posiblemente, que es la que más usamos, va a tratar de contrastar estos párrafos y algunas veces le cuadran y otras veces no le cuadran. Porque cuando se hizo esa división, los autores de los que hicieron los capítulos y los versículos no estaban pensando en unidades de pensamiento, sino que seguramente estaban pensando en la mejor forma de identificar un pasaje en determinado momento. Entonces, pero aquí lo que vamos a hacer es a identificar párrafos. Un párrafo es una unidad de pensamiento. El párrafo 5 está entre el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 10, donde Pablo nos habla cuando él visitó a los apóstoles. El párrafo 6 está entre el 11 y el 21 y es la discusión con Pedro en Antioquía. Y así podemos seguir. Usted ahí lo tiene, lo puede ver. Yo le recomiendo que si usted nota que yo voy muy rápido, muy sencillo, detenga el video y estudie un poquito más el asunto para que de esa manera pueda tomar los apuntes necesarios. Ahora, si usted me escribe a victorbuitrago@gmail.com, yo me comprometo a enviarle el documento completo que escribió el pastor, el hermano misionero David Grams. Yo se lo envío. Yo ya lo tengo aquí en formato PDF y le puede servir para que usted entienda un poquito más lo que estamos estudiando. Luego, estos párrafos están divididos hasta el párrafo 23. O sea, el libro de Gálatas está dividido hasta el párrafo 23. El último párrafo es el capítulo 6, versículo 18, que es la despedida final del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. El ejemplo que vamos a seguir en este momento del arreglo o la estructuración de los párrafos que identificamos en la tercera lectura es el trabajo que se hace durante la cuarta lectura del libro. Es decir, aquí es donde se juntan los párrafos para formar las divisiones principales en un arreglo tópico o un asunto que estemos tratando. Entonces vamos a mirar ahora, si usted tiene en cuenta que ahí están los párrafos ya identificados, ahora vamos a irlos estructurando como un bosquejo para que tengamos una comprensión un poquito más exacta de lo que habla el libro de Gálatas en una forma sucinta, en una forma rápida. Entonces estamos hablando de Gálatas, la carta de la libertad cristiana. Entonces, en primer lugar tenemos la introducción. La introducción está entre el capítulo 1, versículo 1 al versículo 9, y el saludo, que es la base de la libertad cristiana, está entre el versículo 4 y el versículo 5, y el motivo de la carta está entre el versículo 6 y el versículo 9. Ahí está lo que es la primera parte de este bosquejo del libro de Gálatas. La segunda parte es el argumento biográfico. Es decir, el apóstol Pablo nos va a hablar de una revelación independiente. Recuerde que el apóstol Pablo dice que a él nadie le enseñó el evangelio, sino que él todo lo recibió por revelación. Esto es, el argumento biográfico va entre el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 2, versículo 21. Entonces, en primer lugar, independiente de toda enseñanza humana. Él está diciendo, yo recibí el evangelio y no intervino el hombre para que yo aprendiera o recibiera el evangelio. Esto está entre los versículos 10 y 17 del capítulo 1. Es independiente de las iglesias de Judea. Esto está entre el versículo 18 y el versículo 24. Tengo un error allí, que me quedó un 78, por favor corríjalo, es versículo 18 al versículo 24.
independiente de los hermanos judaizantes. Es decir, Pablo tiene un evangelio que lo recibió directamente del Señor, entonces no está contaminado con los judaizantes. Esto está en capítulo 2, versículos 1 al 10, y es independiente de toda presión apostólica. O sea, los apóstoles no tenían nada que enseñar al apóstol Pablo, así que él no sentía que pudieran ejercer algún tipo de presión sobre lo que él estaba escribiendo o enseñando. Y la parte final del primer punto del argumento biográfico es que es independiente de todo interés egoísta, entre el capítulo 2, versículos 19 al 21. Ahora, vamos para el segundo punto principal de nuestro bosquejo, que es el argumento teológico. Entonces, el argumento teológico, el apóstol Pablo dice que el legalismo es un fracaso, es algo fallido el legalismo. ¿Cómo lo va a sustentar? Lo va a sustentar en su argumento desde el capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 31. Entonces, para sostener su argumento, el apóstol Pablo apela a la experiencia personal. Esto lo hace entre el versículo 1 y 5 del capítulo 3. Luego, la enseñanza del Antiguo Testamento es muy clara y por eso no debe haber legalismo ya en el pueblo cristiano. Eso está en el versículo 6 al 14 del capítulo 3. De acuerdo con la prioridad de fe, de la promesa, capítulo 3, 15 al 27. Según la superioridad de una fe madura, versículo 32 al capítulo 4, versículo 7. La letra E, por el peligro de un retroceso. O sea, el legalismo lo único que va a lograr en la iglesia es retrocesos. Es el argumento en el capítulo 4, versículos 8 al 11. Y en la letra F, por el contraste de motivos. Aquí me quedó otro error. Es del versículo 12 al versículo 20. Se me metió un 4 allí. Y ahorita no tengo posibilidad de corregir, pero por favor, usted puede corregir ese aspecto, ¿verdad? Creo que sí estoy yéndome bien, o creo que yo me adelanté sí, me estoy adelantando aquí un poquito a lo que ustedes pueden ver. No sé si mi flechita se alcance a ver ahí. Aquí no es 142, aquí es 12. Se metió un 4 ahí. Y por el contraste de la esclavitud y la libertad. Hace un contraste primero de motivos y después un contraste de la libertad. Luego venimos al punto principal, número 3 de la división del libro de Gálatas. Ese punto número 3 es el argumento práctico, es decir, los efectos de la libertad cristiana. Esto está entre el capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 10. Entonces viene el argumento. ¿Cómo hace el argumento Pablo? Primero hace una afirmación introductoria en el 5.1. Luego vienen las consecuencias del legalismo en el capítulo 5, versículos 2 al 21, para después hablarnos de lo que es la definición de la libertad entre el 13 y el 15, y la práctica individual entre el 16 y el 24, y la práctica social, capítulo 5, versículo 25 al 6.10. Esa es la parte del punto número 3 que estamos tratando. Entonces ahora entramos a lo que podríamos llamar la conclusión. La conclusión es entre el capítulo 6 del versículo 11 al 18. El motivo de la libertad es la cruz. Eso es entre el 11 y el 16. El precio de la libertad es el sufrimiento. Versículo 17. Y la bendición de la libertad en el versículo 18. Muy bien, creo que con esto podemos como que empezar nosotros a tratar de comprender bien este método, y lo vamos a hacer a través de actividades. ¿Qué actividad vamos a hacer? Para comprender este y los demás métodos que vamos a estudiar, hemos escogido
el libro de Habacuc para la aplicación práctica de todos los 6 métodos que vamos a enseñar. Entonces, nosotros como profesores le estamos presentando ya los aspectos teóricos de cada método en la clase y usted lo va a poner en práctica. Estos talleres le van a servir para compartir sus experiencias de trabajo y para clarificación de su vida y del libro que va a leer, que es Habacuc. Entonces, poco a poco, a medida que vamos avanzando, usted va a ir entendiendo cómo funcionan los métodos de estudio bíblico. Mire, lea todo el libro de Habacuc en una forma rápida, sin interrupciones, con una mente y un corazón abiertos. Mire, como si estuviera leyéndolo por primera vez en su vida. Son solamente 56 versículos. Al terminar la lectura, escriba en un cuaderno, destine una libreta, un cuaderno, para que usted escriba allí lo que usted cree que es el tema principal del libro de Habacuc. Recuerde, no use ningún libro de ayuda, no consulte la internet, no consulte a Google, haga el trabajo. Si no le queda bien hecho, no importa, lo que importa es que usted haga el esfuerzo de encontrar el tema del libro, ¿entiende? En segundo lugar, lea el libro de nuevo. Recuerde que este método se basa en varias lecturas. Entonces lea el libro de nuevo, tomando en cuenta las instrucciones para la segunda lectura, esas que dimos allá un poquito atrás, ¿verdad? Y escriba sus observaciones en su cuaderno, en su libreta de notas, en cuanto al tono. ¿Cuál podría ser el tono que está manejando Habacuc en su libro? En tercer lugar, o sea, en la tercera lectura, va a identificar todos los párrafos y a cada párrafo le va a poner un número y le va a poner el contenido de cada párrafo. Luego, en la cuarta lectura, usted va a leer otra vez el libro de Habacuc para sentir la estructura general del libro y entonces va ahora sí a hacer el bosquejo. Entonces, no es difícil. Recuerde, son solo 56 versículos y entonces mi deseo es que usted eche para adelante. Esa última nota no la tome en cuenta. Esta clase es para unos alumnos en Nicaragua. Entonces tenían un plazo para entregar el bosquejo hasta el martes 11 de enero del 2021, antes de las 7 de la noche. Me alegra que haya estado conmigo hasta aquí en la primera clase, en el primer método, el método sintético. Recuerde, son 4 lecturas y en cada lectura va a encontrar una cosa diferente. La primera lectura trata de encontrar el tema. La segunda lectura trate de encontrar el tono del libro. En la tercera lectura identifique los párrafos. Ya sabe, un párrafo es un cambio de asunto. Y en la cuarta lectura va a hacer el bosquejo. No es difícil, son 56 versículos nomás, así que le animo a que comience a estudiar. Si usted quiere, me lo puede enviar y yo me comprometo a mirarlo, y si hay que corregirlo, lo corregimos. victorbuitrago@gmail.com. No se olvide, victorbuitrago@gmail.com. Me alegra mucho que usted quiera estudiar la Biblia y que haya comenzado a ver esta primera lección sobre el método sintético. Nos quedan 5 métodos más para estudiar. Dios le bendiga y para adelante en el nombre de Jesús.